contemplar los palacios de oro de que nos hablara las mil y una noches. Ya no pueden ver los mares borrascosos que existen en el interior de nuestro mundo. Han pasado los siglos, ya los niños no son educados con cuentos de hadas. Se dice que tenemos que ser prácticos y se les enseña desde pequeños a manejar pistolas y se les regala cañones. Y se les encanta con juegos de bandidos y ladrones. Hoy, queridos amigos, la humanidad ha degenerado espantosamente. Los sentidos físicos se arruinaron. Y no solamente se arruinaron los sentidos físicos, sino que también los sentidos actuales prosiguen un camino de degeneración. Es raro encontrar ahora a alguien que tenga los ojos perfectos, o sus oídos, o su olfato, etcétera. La gente ha evolucionado terriblemente, marcha sobre una gran conflagración mundial. En verdad quiero decirles a ustedes esta noche que esta civilización perversa será destruida y que de toda esta perversa cultura no quedará piedra sobre piedra. Continuaré explicándoles algo sobre los jinas, sobre los mundos milanochescos, sobre las tierras extraordinarias de la cuarta vertical. Sin ir tan lejos, aquí en México, en plena capital, tenemos nosotros el templo de Chapultepec, un templo en estado de jinas, un templo donde se cultivan la sabiduría de nuestros antepasados de Anahuac, un templo donde resplandece el calendario azteca en oro puro sobre la luz bendita del Salvador del mundo. Este templo está en estado de jinas, invisible para las gentes, pero visible para los indicados, para los iniciados. Yo mismo soy miembro activo de ese templo. Existe y seguirá existiendo y nunca nadie lo destruirá, lo descubrirá. Hay también muchos otros templos de jinas o jinas, donde opera la bandera de la gnosis. Otros templos milínicos divinales donde resplandece el sol del Cristo íntimo. Así, mis queridos amigos, a medida que vamos avanzando nos damos cuenta de lo que es la cuarta vertical. Por estos tiempos en que nos encontramos surge el Triángulo de las Bermudas. Más de 100 buques han sido tragados por la cuarta vertical en el Triángulo de las Bermudas. No hace mucho tiempo una escuadrilla de 5 aviones fue devorada por el Triángulo de las Bermudas. Se los tragó la cuarta vertical y se enviaron también auxilios para todo. Auxilios, más todo fue inútil. Recordemos al avión de rescate que salió en busca de estos 5 aviones. Tal avión fue tragado por la cuarta vertical, también se lo tragó. ¿Y qué diremos nosotros de los innumerables pasajeros que ya no existen sobre la faz de la Tierra, pero que continúan viviendo en la cuarta coordenada? Nosotros investigaremos el Triángulo de las Bermudas. Por ahí hay un boquete abierto hacia la cuarta dimensión. Día llegará en que la humanidad conocerá ese secreto, esa clave que existe en el Triángulo de las Bermudas. A medida que va pasando el tiempo, la ciencia misma tendrá que irse acercándose a la cuarta dimensión, eso es obvio. Los hombres de la antigüedad no ignoraban el paraíso perdido de John Milton. Nunca olvidaron tampoco el jardín de las Hespérides. Aún todavía se conserva en las tradiciones la existencia de un paraíso. Los hombres de la antigüedad sabían meter su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión a voluntad. Me viene a la memoria la ciencia del Kung Fu, que fue verdaderamente esotérica y mágica. Los iniciados en la ciencia del Kung Fu en la antigua China podría asumir de verdad físicamente la figura ya sea del tigre o sea de la serpiente, etcétera, a voluntad.
Para no ir tan lejos, mis amigos, recordemos nosotros aquellas leyendas que existen en nuestro país de frontera a frontera, de costa a costa, de los consabidos nahuales. Incuestionablemente hay dos corrientes en el nahualismo, esto no lo podemos desconocer. Los investigadores de la ciencia esotérica o crística, la corriente negativa está formada por jinas negros, por los tenebrosos de la mano izquierda, pero la corriente positiva está formada en realidad de verdad por los jinas blancos, que no causan daño a nadie. Estas criaturas semejantes a los Tuatha de Danann, por esas criaturas que solo se preocupan por sanar a los enfermos, por estudiar la sabiduría divina y por bendecir a todos. En los antiguos tiempos milanochescos, allá en el país de Ameca, donde existen algunas tribus semitas ocultas bajo el interior de la tierra, se, se conoció la clave que permite a los hombres meterse dentro de la cuarta dimensión. Imposible, dirían algunos. ¿Cómo es posible que el cuerpo físico pueda tomar otra forma, otra figura distinta a la humana? ¿Cómo es posible que el cuerpo humano pueda meterse dentro de la dimensión desconocida? Amigos, en realidad de verdad el cuerpo físico no es como creen algunos científicos ignorantes, algunos tontos científicos. El cuerpo físico es una forma mental cristalizada, como lo es el planeta Tierra, y por lo tanto la voluntad puede actuar sobre el cuerpo físico y cambiarle figura o meterlo dentro de la cuarta dimensión. Oiga, oído la caja, el cuerpo físico es una forma mental cristalizada, como lo es el planeta Tierra, y por lo tanto la voluntad puede actuar sobre el cuerpo físico y cambiarle la figura o meterlo dentro de la cuarta dimensión. Cuando aceptamos que el cuerpo físico es una forma mental, obviamente habremos resuelto el problema de la cuarta dimensión. Toda la Tierra no es más que una forma mental que surgió del Omeyocan, del ombligo mismo del universo, en la aurora de la creación. Esta forma mental llamada Tierra, con todo lo que ha sido, es y será, fue cristalizando poco a poco hasta tomar la figura actual. La cristalización se realizó de acuerdo con la ley de las octavas, así que en realidad de verdad un día llegará en que esta Tierra o forma mental llamada Tierra iniciará su movimiento hacia adentro y hacia arriba hasta perderse o disolverse otra vez en el Omeyocan. El cuerpo humano, por ende, es una forma mental cristalizada, y todo el secreto de los jinas no es otra cosa sino saber actuar sobre el cuerpo físico humano por medio de la voluntad. Saber actuar sobre el cuerpo físico humano por medio de la voluntad. Si aceptamos que es una forma de la mente, una forma cristalizada de acuerdo con la ley de las octavas, estamos en el camino correcto para actuar sobre el cuerpo físico y meterlo dentro de la dimensión desconocida. ¿Es posible esto? Sí, es posible. Solamente lo que se necesitaría sería la voluntad y la imaginación unidas en vibrante armonía. Por ese camino llegaríamos al triunfo correcto. Recordemos nosotros que en nuestro interior existen ya 12 apóstoles, de los que habla la Biblia cristiana. Están dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Recordemos que también existe en nuestro interior el famoso Felipe, aquel que bautizará a eunuco el evangelio crístico y que lejos desapareciera llevando por el huracán de la tormenta. Ese Felipe tiene poderes sobre la forma física, que como ya dije es una forma mental cristalizada. Si alguien tiene fe en Felipe, podrá lograr meter su cuerpo físico dentro de la cuarta dimensión. Y no me estoy refiriendo a un Felipe histórico, me refiero a aquel que en otros tiempos hiciera palidecer a los judíos en la Tierra Santa. No me estoy refiriendo a ese místico sereno que apareciera y desapareciera como por encanto mágico. Me refiero al Felipe interior, puesto que dentro de nosotros mismos están los 12 apóstoles, las 12
partes fundamentales de nuestro propio ser. Una de esas partes se llama Felipe. Si alguien se se invoca a sí mismo, es decir, si invoca a su Felipe en instantes, a su Felipe interno, interior, en instantes de estar dormitando, obtendrá prodigios formidables. Bastaría únicamente que se levantara de su lecho en el momento oportuno en momentos que se viese así como gordo, como obeso, en momentos en que se sintiera en un estado de voluptuosidad espiritual extraordinaria y con fe en Felipe levantándose de su lecho, entraría de inmediato en el jardín de las experiencias, en el jardín de las delicias, el paraíso terrenal. Pero se necesita comprender que el cuerpo físico es una máquina, es una forma mental con la cual podemos adoptar a voluntad una forma que podemos pasar de una dimensión a otra cuando uno acepta que el cuerpo es una forma mental. Esa forma mental obedece, pero mientras nos identificamos con tal forma, mientras se crea que es como aparentemente es, obviamente no logrará jamás entrar a las tierras milanochescas donde viven majestuosos los Moisés, los Tuatha de Danann y todos esos seres inefables de los antiguos tiempos.